Me llamo Malik Rowan, y durante 6 años creí que mi esposa Sierra y yo estábamos construyendo algo real. Desde fuera, nuestra vida parecía envidiable, un elegante condominio en el centro de Seattle, escapadas de fin de semana a cabañas junto al lago, invitaciones a las inauguraciones de arte más exclusivas y eventos benéficos. Sierra brillaba en cada fotograma, ambiciosa, magnética, nunca temerosa de decir lo que pensaba, especialmente sobre cómo veía nuestro matrimonio. Su determinación era innegable, y yo me conformaba con ser su humilde consorte, asintiendo y sonriendo mientras ella orquestaba nuestro mundo. Pensé que con eso bastaba. Al fin y al cabo, el amor significaba compromiso, o eso me decía a mí misma por las noches, mientras me quedaba despierta escuchando su voz llenar nuestro espacio compartido mientras mis propios deseos ardían, silenciosamente en el fondo. Ella mandaba, en público y en privado, y aprendí pronto que el desacuerdo no era debilidad, sino un lujo que no podía permitirme. En las cenas, se inclinaba hacia adelante, con los ojos brillantes, juzgando mis decisiones profesionales, mi vestuario, incluso mis gustos en vinos, y yo reía con ella, con alguna que otra broma autocrítica para suavizar las pullas. En su círculo, yo era un actor secundario, un papel secundario en la gran producción de Sierra Rowan. Me decía a mí mismo que, al estar bajo su luz, compartiría su estrellato, pero la verdad era más insidiosa. Bajo su foco, era invisible. Lo que ella no sabía, lo que nadie sabía, era que el hombre en las sombras estaba construyendo algo mucho más grande de lo que ella podía imaginar. Mientras ella hacía contactos en subastas benéficas y posaba para fotos de revistas, yo diseñaba código confidencial en una oficina en casa sin ventanas, esbozando planes ambiciosos en trozos de papel ocultos entre las páginas de novelas. Todas las noches, después de que ella se dormía, dedicaba horas a Verdantech, mi empresa privada de infraestructura de IA. Lo registré bajo una LLC en Delaware, canalicé los pagos a través de un fideicomiso y contraté socios silenciosos en el extranjero para que ningún rastro digital pudiera vincularlo con Malik Rowan. Sierra creía que me dedicaba a proyectos de afición y blogs amateur. Pensaba que mi trabajo extra era un capricho, una actividad que me distraía de la vida real. Si notaba mis largas noches o mi ocasional sonrisa de entusiasmo al regresar de una reunión silenciosa en un café con poca luz, nunca me lo preguntó. Me convertí en un maestro del disimulo, fingiendo agotamiento cuando me sentía vigorizado y ocultando noticias triunfales cuando llegaban nuevos contratos. Sierra les decía a sus amigas que nunca llegaría a ser más que su pintoresco chico de proyectos, y yo se lo hacía creer. Su risa me hirió más que cualquier insulto que hubiera escuchado, pero atesoraba cada brindis burlón como combustible. Cada vez que chocaba su copa de vino y declaraba, por Malik, nuestro encantador soñador. Guardé sus palabras como moneda de cambio. Recordé su mirada de disgusto cuando le expliqué los detalles técnicos de la integración de la cadena de bloques, su sonrisa burlona al hablar de socios extranjeros. Documenté cada paso en el libro de cuentas de mis ambiciones secretas. A sus espaldas, construí un imperio. Verdantech pasó de ser una idea incipiente a convertirse en una potencia secreta en cuestión de meses. Negocié 2 contratos con empresas de la lista Fortune 500 en llamadas silenciosas realizadas después de la medianoche. Redacté informes técnicos que posicionaron a mi empresa a la vanguardia de las soluciones privadas de AI. Contraté a un equipo reducido de ingenieros de confianza que nunca cuestionaron el seudónimo con el que operaba. Declaré mis impuestos bajo el fideicomiso, asegurándome de que mis finanzas personales permanecieran ocultas a miradas indiscretas. Cuando Sierra presumía de su filantropía financiada por patrocinadores o hacía alarde de invitaciones a reuniones en Silicon Valley, sonreía y asentía. Que pensara que era la única con el toque de Midas. La vi ascender, su imagen pública expandiéndose como una ola, mientras que la mía seguía siendo una corriente secreta que se elevaba bajo la superficie. A sus ojos, yo era el esposo obediente, comprensivo, servicial, insignificante. Esos ojos nunca vieron las noches que volví a casa sigilosamente al amanecer, con la mente llena de posibilidades y el maletín del portátil cargado de documentos confidenciales. Me deslicé en la cama a su lado, sumido en un sueño profundo, con el corazón latiendo con fuerza al saber que tenía más poder del que ella y el mundo jamás podrían sospechar. Este fue el comienzo de la historia del marido de segunda fila. Yo, el hombre en la sombra, cultivaba una fortuna que un día eclipsaría cada aspecto de nuestra vida juntos. El mundo de Sierra, construido sobre su inquebrantable confianza,
Se tambalearía al descubrir la verdadera magnitud del imperio que yo había construido bajo su sombra. Y cuando finalmente comprendiera que el marido silencioso al que despidió era, en realidad, una fuerza formidable, comprendería que el silencio puede albergar las ambiciones más peligrosas. En 6 años, me había subestimado constantemente. Pronto, aprendería que yo no era solo un espectador en nuestro matrimonio, sino un arquitecto maestro de mi propio destino. Empezó con las pequeñas cosas, Sierra me corregía delante de sus amigas, me interrumpía a media frase, se reía de mis opiniones como si fueran el chiste de una comedia. Una noche, en una recaudación de fondos para un hospital infantil, se paró a mi lado en la tarima y me presentó como Malik, cuyo pequeño trabajo extra lo mantiene ocupado ideando aparatos que nunca usaremos. El público rió educadamente y forcé una sonrisa que no llegó a mis ojos. Bajo los brillantes candelabros y las suaves olas de piano, sentí la punzada de sus palabras, pero me lo tragué, asintiendo como si aceptara que mis ambiciones eran triviales. En realidad, mi trabajo extra acababa de cerrar un acuerdo discreto con un inversor singapurense por $3,2 millones, suficiente para convertir a Verdantic de una startup clandestina en un serio competidor en el mercado de la IA. Nunca la contradije. Que se riera. Las cenas se convirtieron en actuaciones en las que yo era el desafortunado bufón. Sierra presidía nuestra larga mesa de roble, centro de atención como siempre, y presentaba temas de conversación que yo había preparado meticulosamente, tecnologías emergentes, inversiones sostenibles y proyectos filantrópicos. Antes de que pudiera terminar una frase, alzaba sus ojos ámbar y desestimaba mis pensamientos con una ingeniosa réplica. En la gala de primavera del mes pasado, planteé la idea de una plataforma modular de IA para la gestión de residuos municipales, solo para que ella diera un golpecito con su pulgar bien cuidado en el vaso y bromeara. Malik sigue trasteando con sus robots de reciclaje. Quizás algún día se ponga al día. La risa resonó por la sala. Lo permití. Cuando llegaron las invitaciones para su nuevo círculo, capitalistas de riesgo, influencers de redes sociales, directores de organizaciones sin fines de lucro, la acompañé fielmente, orgulloso de su habilidad para establecer contactos. Sin embargo, cada presentación venía con una anotación astuta: este es mi esposo, Malik, es un soñador. Bendito sea. Sonreí y estreché la mano, y aunque una calidez floreció en mi pecho al reconocerlo, siempre venía seguida de un frío recordatorio de que solo existía como su apéndice. Tarde en la noche, repasaba esos diálogos en mi mente, catalogando los rostros y las frases. Cada desaire, cada evasiva a mi costa, entraba en mi memoria, alimentando la determinación que ardía tras mi apariencia tranquila. Ella creía tener la sartén por el mango, y quizá así fuera, al menos eso creía. Una fresca tarde de otoño, mientras Sierra tomaba un café con leche helado con sus amigas en la terraza de un café de lujo, me sorprendió revisando mis mensajes. ¿Sigues esperando la llamada del inversor?, preguntó con la voz entrecortada por la diversión. Ya sabes, algunos tenemos negocios de verdad que dirigir. Me recosté en la silla y cerré los ojos, fingiendo cansancio por mi trabajo extra. En realidad, me había pasado la mañana ultimando el acuerdo de confidencialidad que garantizaría que el socio singapurense de Verdantic pudiera transferir fondos discretamente. Le hice un gesto cortés con la cabeza. Algo así, dije, y ella volvió a reír, encantada con la idea de que estuviera pasando apuros. Mantuve la compostura, incluso mientras la satisfacción florecía en mi interior. Ella nunca sospechó que le llevaba meses de ventaja, que la pequeña compañía de la que se burlaba se convertiría en su perdición. Cuando brindó para celebrar su último logro, una conferencia sobre mujeres en liderazgo, levanté mi copa en silencio, un brindis privado por mis triunfos ocultos. Su discurso fue elocuente, su carisma innegable, y la escuché mientras recitaba anécdotas sobre la colaboración y el trabajo en equipo, sin reconocer en ningún momento que la verdadera colaboración requiere respeto genuino. Después, los invitados la rodearon, elogiando su visión y liderazgo. Retrocedí, contenta de pasar desapercibida. Si pensaba que yo era impotente, estaba completamente equivocada. Para cuando ella ya planeaba almuerzos extravagantes y colaboraba con marcas de renombre en campañas de redes sociales, yo acababa de conseguir 2 contratos con empresas de la lista Fortune 500 para Verdantic. Los centros de datos que diseñé procesarían millones de transacciones a diario,
Y los algoritmos que mi equipo perfeccionó revolucionarían la logística de la cadena de suministro. Sin embargo, en nuestra oficina en casa, ella asesoraba a clientes sobre marca personal mientras yo fingía interés, ofreciéndole cumplidos ocasionales y asintiendo con la cabeza. Nunca sospechó que yo era el cerebro detrás de las conferencias telefónicas confidenciales y los archivos cifrados. Le hice creer que era insignificante, invisible, impotente. La noche que anunció su decisión de cortarme el suministro financiero, me senté a su lado en el sofá mientras revisaba los saldos de nuestras cuentas compartidas. «Sabes, Malik», dijo, con un tono de voz que rezumaba falsa dulzura, «he decidido reorganizar nuestras finanzas. De ahora en adelante, yo me encargaré de todo. Puedes dedicarte a tus pequeños proyectos». Me guiñó un ojo, segura de que agradecería la claridad. En cambio, puse mi mano sobre la suya y sonreí suavemente, sintiendo el pulso de mi imperio secreto vibrar bajo mi sereno exterior. «Claro», dije, «como te haga sentir cómoda». Ella creía que estaba poniendo el último clavo en nuestra relación. Yo creía que acababa de firmar su propia derrota. Esa noche, mientras ella dormía en la suite de nuestro apartamento, me senté en mi escritorio oculto bajo la tenue luz de una sola lámpara. Mi portátil vibraba con actividad, enviando contratos e hitos a socios silenciosos y auditores. En silencio, susurré palabras de gratitud al hombre que veía en el espejo, un hombre que comprendía que las guerras más feroces se libran en silencio. Las pequeñas humillaciones, las bromas burlonas, las risas que me avergonzaban delante de sus amigas. Cada una había forjado un camino hacia la redención. Sierra pronto aprendería que, mientras ella usaba su voz como un arma, yo construía mi futuro en el silencio de sus suposiciones. Y en esa guerra silenciosa, ya estaba ganando. A sus espaldas, construí mi imperio en susurros y firmas ocultas, tejiendo una red de acuerdos que Sierra jamás podría rastrear. Cada mañana, antes del amanecer, me escabullía a mi oficina en casa y encendía la anodina laptop escondida bajo una pila de novelas literarias. El tenue brillo de la pantalla iluminaba hojas de cálculo que detallaban los flujos de caja proyectados, los tramos de inversión y los hitos de desarrollo de Berneige. Había registrado la empresa a través de una LLC en Delaware, con su verdadera propiedad oculta tras un fideicomiso en las Islas Caimán, y bajo una fachada aún más sutil en Singapur. Sierra pensaba que malgastaba mis días en proyectos secundarios amateur. En realidad, estaba sentando las bases de una empresa multinacional. En esas primeras semanas, negocié mis primeros contratos bajo el manto del anonimato. Contacté con un gerente de compras de nivel medio de una empresa de logística de la lista Fortune 500, haciéndome pasar por consultor de un integrador de IA especializado. Por correo electrónico cifrado, describí una solución personalizada que podría optimizar el rendimiento del almacén y reducir las pérdidas en un 10%. La respuesta llegó en un breve memorando. Analicemos los términos. Sentí una oleada de triunfo, seguida de una serena determinación, mientras redactaba un acuerdo de confidencialidad que superaba incluso a los abogados corporativos más sofisticados. Para cuando Sierra me preguntó por qué olía a café tan tarde, sonreí y murmuré: solo una larga sesión de lluvia de ideas. A medida que se multiplicaban los acuerdos, reuní un discreto equipo de ingenieros, científicos de datos y asesores legales que operaban desde espacios de coworking y oficinas virtuales. Ninguno de ellos supo jamás mi verdadera identidad ni mi conexión con Sierra. Los recluté a través de referencias y redes privadas, investigando a cada candidato en entrevistas de voz que ocultaban mi acento y mi historial personal. Les pagué con transferencias de criptomonedas canalizadas a través de servicios de mezcla, ocultando cada transacción tras capas de anonimato en blockchain. Creían en la misión de revolucionar la IA empresarial. Pero no tenían ni idea de que el silencioso soñador que lideraba el proyecto era el mismo hombre del que se burlaban como el marido desventurado en los cócteles. El primer logro histórico de la empresa llegó cuando conseguí un programa piloto con un fabricante del Medio Oeste. Utilizando dispositivos de computación de borde que diseñé en mi garaje, implementamos algoritmos de aprendizaje automático que predecían fallas en los equipos antes de que ocurrieran. El fabricante reportó una reducción del 22% en el tiempo de inactividad e invitó a Verdinega, una conferencia del sector. Este reconocimiento, otorgado bajo nuestro nombre comercial y una imagen prestada, nos catapultó a la fama corporativa. Mi corazón se aceleró al ver circular el comunicado de prensa.
sabiendo que Sierra vería la notificación en la parte superior de su muro de LinkedIn, pero nunca la relacionaría conmigo. Casi al mismo tiempo, finalicé la estructura de mis inversiones en el extranjero. A través de un contacto de confianza en Hong Kong, adquirí una participación mayoritaria en Greenbyte Logistics, una pequeña pero rentable empresa de gestión de carga. Su valoración, de poco más de 11 millones de dólares, complementaba a la perfección la cartera emergente de Verdin Edge. Canalicé los dividendos a través de un fondo luxemburgués antes de reinvertirlos en investigación y desarrollo. En teoría, parecía una compleja maniobra financiera. En realidad, fue una estrategia deliberada para proteger mis bienes de miradas indiscretas, incluyendo las de una esposa que creía tener un control financiero absoluto. En casa, Sierra permanecía felizmente desapercibida. Presumía con sus amigos de mi falta de ambición, describiendo Verdin Edge como el pequeño y preciado patio de recreo de Malik. Organizaba almuerzos, campañas benéficas y escapadas de lujo, todo documentado en publicaciones cuidadosamente seleccionadas en redes sociales. Me etiquetaba en fotos, sonriendo, apoyándome, siempre a su sombra. Le devolví cada pose con una sonrisa sincera, capturando únicamente ese momento de dichosa ignorancia. Bajo mi apariencia tranquila, sentía la silenciosa satisfacción de un estratega que conoce cada movimiento de su oponente sin dejar de ser completamente invisible. El punto culminante de mi operación encubierta llegó una noche cuando la señora Jolene Carter, mi asesora privada, deslizó un grueso sobre Manila sobre la mesa en un discreto café del centro. Dentro se encontraban los estados financieros auditados de Verdin Edge y Greenbyte Logistics, verificados por una firma de contabilidad suiza. Los documentos detallaban mi participación mayoritaria del 92% y describían ingresos cercanos a los 50 millones de dólares. Cerré los ojos y respiré profundamente el parloteo del restaurante, saboreando la anticipación de revelarle esta verdad a Sierra, sabiendo que su mundo se desmoronaría en cuanto viera esas páginas. Sin embargo, incluso cuando mi imperio se acercaba a su debut público, seguí siendo meticuloso con los tiempos. Seguí haciendo de marido silencioso en cada evento social, asintiendo serenamente mientras Sierra recibía elogios y reconocimientos. Nunca presumí de nuestro éxito. No lo necesitaba. El verdadero poder de Verdin Edge residía en su inminente salida a bolsa, que, según me aseguró la señora Carter, valoraría la empresa en más de 90 millones de dólares. Hasta ese día, mantendría la ilusión de invisibilidad, dejándola disfrutar de su aparente triunfo. A sus espaldas, no solo construí una empresa. Yo construí mi legado. El hombre al que ella desestimó por impotente fue, de hecho, el arquitecto de su propio destino. Cuando llegara el momento de revelar la verdad, descubriría que el marido silencioso del que se burlaba había forjado una fortuna que superaba sus más descabelladas imaginaciones. Y en esa revelación, aprendería que la verdadera fuerza a menudo reside no en el ruido y el espectáculo, sino en la búsqueda paciente e incansable de la propia visión, lejos de los focos, en el silencio donde nacen los imperios. La primera vez que oí la palabra divorcio salir de los labios de Sierra, fue como un puñetazo en el estómago, agudo, inesperado y completamente desprovisto de emoción. Estábamos sentados en nuestra barra de desayuno de mármol, mientras el sol de la mañana proyectaba un enrejado dorado sobre la pantalla de su tableta, donde revisaba los correos electrónicos de sus contactos importantes. Di un sorbo a mi café, saboreando la amargura, sin darme cuenta de que nuestros 6 años juntos podían resumirse en una sola frase despectiva. Quizás nos precipitamos, había dicho días antes con voz ligera, como si hablara de un pequeño contratiempo con la agenda en lugar de la base de nuestra vida. Pero esa mañana, al marcar la casilla de la última firma en la aplicación de presentación electrónica, el peso de su decisión me abrumaba con una fuerza abrumadora. Me miró, con los labios curvados en una sonrisa de confianza. Presenté los papeles, anunció, como si revelara buenas noticias. Creo que ambos merecemos algo mejor. Su risa resonó en la silenciosa cocina, esa clase de risa que denota triunfo más que alegría. Era una risa practicada y pulida, la de alguien acostumbrado a la victoria. La observé, a la mujer que había gobernado nuestro mundo compartido con su carisma y ambición, creyendo con alegría que tenía las llaves de mi futuro. Recibirás algo, bromeó, mirando el saldo de nuestra cuenta conjunta en su tableta. Sus ojos brillaron con condescendencia y satisfacción. Cerré los ojos un momento,
imaginando la gran revelación de las declaraciones auditadas de Verdantage, luego los volví a abrir y simplemente asentí. De acuerdo, respondí con voz firme. No sentí más que una extraña calma que me invadía, como si presenciara una escena distante e irreal. Tras mi aparente calma, una cascada de pensamientos se arremolinaba. Vi el momento preciso en que Ciara decidió usar nuestro matrimonio como arma para su próxima aventura. Recordé las incontables tardes que pasaba recostada en nuestro sofá de cuero, contándonos historias de compañeros que habían superado a sus parejas. Recordé sus cortantes desaires a mi trabajo extra y sus orgullosas reiteraciones de que no necesitaba a B o C para triunfar, que era autosuficiente, inquebrantable y siempre al mando. Ahora, al excusar su propia perfección con palabras refinadas, revelaba la fragilidad que se escondía bajo su fachada. Su creencia de que terminar nuestro matrimonio era tan sencillo como borrar una aplicación y pulsar un botón. Me levanté del taburete y tomé mi taza de café, acunándola entre ambas manos como si fuera un salvavidas. El calor se filtraba a través de la cerámica, anclando mi vida al presente. Estudié el perfil de Ciara a la luz de la mañana, sus pómulos marcados, la intensidad de su cabello castaño rojizo, la seguridad que se reflejaba en su postura. Se me ocurrió que siempre me había visto como un pequeño obstáculo, alguien a quien endosar con su éxito, alguien cuyas ambiciones eran, en el mejor de los casos, pintorescas. Creía que su ascenso implicaba mi declive, y ahora lo demostraba. Pero ella no sabía que al mismo tiempo cedía su parte de un imperio que yo había construido discretamente, sin fanfarrias. Ciara, comencé suavemente. Dije sin enojo. Gracias por avisarme. Si esto es lo que quieres, respeto tu decisión. Arqueó las cejas y la sorpresa se reflejó en su rostro. Me observó un momento, quizá esperando lágrimas o indignación, pero no mostré ninguna de las dos. En cambio, apuré mi café, puse la taza en el fregadero y dije, llamaré a Jolene esta tarde para confirmar la fecha de la audiencia. Jolene Carter, la abogada cuya reputación de discreción e intransigencia coincidía con mi necesidad de anonimato, se encargaría de todos los detalles. Ciara entreabrió los labios, la confusión y una pizca de irritación nublaron su expresión. Había anticipado conflicto, drama, quizás incluso un espectáculo público, pero no lo tuvo. Me había convertido en una compañera pasiva, y ahora me negaba a cumplir mi rol. Después del desayuno, entré en mi estudio, el santuario donde Verdantage existía en absoluto secreto. Las paredes estaban cubiertas de pizarras blancas llenas de algoritmos y diagramas de flujo, mientras que carpetas confidenciales yacían apiladas sobre mi escritorio. Me senté, abrí mi portátil y accedí al portal cifrado que contenía las últimas revelaciones financieras. Los números brillaban en la pantalla, controlaban participaciones, propiedades en el extranjero, incumplimientos de contratos. Mi patrimonio neto, meticulosamente documentado, eclipsaba cualquier acuerdo que Ciara pudiera haber imaginado. Me recosté en la silla, junté los dedos y me permití un momento de silenciosa satisfacción. Creía estar ganando una batalla. En realidad, había entrado al campo de batalla sin darse cuenta. Cuando Ciara regresó a recoger sus cosas esa misma tarde, me encontró sereno, incluso educado. Había empacado una maleta y la había dejado junto a la puerta, suponiendo que la acompañaría a la salida con palabras solemnes y una amabilidad reticente. En cambio, le ofrecí un vaso de agua y le pregunté si necesitaba ayuda con las maletas. Dudó, y su sonrisa, cuidadosamente ensayada, se desvaneció. Yo pensé que esto sería más difícil, admitió con voz insegura. Me encogí de hombros. La vida está llena de sorpresas, respondí. Lamento que haya terminado así, pero creo que es lo que quieres. Su mirada se volvió hacia adentro, como buscando la chispa del drama judicial que tanto ansiaba, solo para encontrar el vacío. Cuando Ciara salió de nuestro apartamento y cerró la puerta tras ella, me quedé en el pasillo escuchando el eco de su partida. Las palabras, divorcio, y merecer, flotaban en el aire, arrastrándose tras ella como confeti desgarrado. Inhalé profundamente, llenando mis pulmones con la calma que llega tras el primer estallido de una tormenta. El mundo más allá de esa puerta era suyo para conquistarlo sola, pero pronto descubriría que el imperio que subestimaba no se construía sobre sentimentalismo ni espectáculo, sino sobre silencio, estrategia y una determinación inquebrantable.
Ella creía haber planeado su escape, yo sabía que yo había orquestado su ruina. Y al oír el último clic de la cerradura, volví a mi escritorio, listo para escribir el siguiente capítulo de mi destino. Contraté a la señora Jolene Carter, una abogada reservada pero implacable, cuyo nombre tenía peso en los pasillos donde se forjaban o se destruían fortunas y reputaciones. La conocí en un discreto loft del centro, con las ventanas cubiertas por pesadas cortinas color carbón y las paredes adornadas con arte abstracto que evocaba más poder que belleza. Estaba sentada tras un escritorio minimalista, con las piernas cruzadas y una libreta encuadernada en cuero. Su mirada era aguda, inflexible, y de inmediato transmitía que ya lo había oído todo y quería saber más. Cuando me presenté como Malik Rowan, no hizo ningún comentario sobre la discrepancia entre mi actitud reservada y los rumores que la precedieron. Solo me hizo una pregunta: ¿qué quieres? Me incliné hacia adelante, eligiendo mis palabras con precisión. Quiero un acuerdo que refleje la realidad, no la percepción, dije. Necesito asegurarme de que mis bienes, todo lo que he construido, permanezca intacto. Mi esposa cree que tiene derecho a una indemnización mínima. Quiero que su creencia sea validada en el tribunal, pero con una peculiaridad: renunciará a cualquier derecho sobre mis verdaderas posesiones. Jolene golpeó su bolígrafo contra su cuaderno. Estás pidiendo una actuación, observó. Debe creer que está ganando mientras el papeleo asegura que está perdiendo. Una lenta sonrisa se dibujó en sus labios. Me gusta, dijo. Durante la semana siguiente, Jolene y yo organizamos cada detalle. Redactamos documentos bajo seudónimos. Creamos entidades fantasma para ocultar transferencias de activos y gestionamos la verificación de mi patrimonio por parte de terceros, que saldría a la luz en el momento justo. Ella explicó la importancia de dejarle claro al abogado de Sierra que él controlaba la narrativa. Brian Knox debe estar seguro de que te tiene acorralado. Debe ver desesperación en tu propuesta, como un hombre que se aferra a las migajas. Disfruté pensando en la satisfacción petulante de Knox, sin saber que cada cláusula que presionaba apretaría el cerco sobre el futuro de su propio cliente. Cuando llegó la propuesta de acuerdo, fue una obra maestra de engaño. Brian Knox, el abogado de Sierra, había presentado condiciones que me presentaban como un hombre sin ingresos significativos ni bienes significativos más allá de nuestra vivienda compartida y algunas cuentas corrientes conjuntas. Según su propuesta, aceptaría $20,000 de compensación inicial y renunciaría a cualquier derecho a ingresos futuros. Knox había asumido claramente que la extravagante imagen pública de Sierra dominaba el día, y que yo, el socio silencioso del matrimonio, no tenía nada que aprovechar. Sonreí al leerlo. Toda la confianza de Sierra residía en esa proyección de 9 dígitos que suponía que alcanzaría. Firmé el acuerdo ante los ojos de Knox el día que Jolene había acordado, en una sala de conferencias con paneles de madera y un ligero aroma a cuero y café. Knox me miró por encima de las gafas, con una sonrisa de satisfacción en los labios. Sabe, señor Rowan, dijo con voz áspera, está tomando una decisión acertada. Pocos hombres muestran tanta gracia bajo presión. Asentí, manteniendo una sonrisa cortés. Solo estoy siendo realista, respondí, mientras firmaba. Jolene observaba desde un rincón, con expresión indescifrable. La tinta se secó y Knox me estrechó la mano con firmeza, como si sellara un trato que elevaba el estatus de Sierra y confirmaba mi insignificancia. Recogió los documentos, radiante, seguro de tener uno. Tras la firma, Knox se marchó, aferrado a su carpeta de papeles como si contuviera las llaves del reino. Sierra me dirigió una mirada triunfal, nacida de la arrogancia y la autocomplacencia. «¿Ves?», dijo, con la voz rebosante de vindicación. «No puedes ganar cuando la ambición de tu esposa supera la tuya». Incliné la cabeza respetuosamente y murmuré, «Felicidades». En ese momento, creyó haber asegurado su futuro. Creyó que me había reducido a una nota al pie de nuestra historia. Esa noche, tarde, Jolene y yo nos reunimos en su despacho privado para ultimar nuestro verdadero plan, la cita en el juzgado. Observé por la ventana cómo brillaban las lejanas luces de la ciudad, con una oleada de anticipación. Jolene deslizó sobre la mesa una hoja con la citación judicial oficial. Detallaba la fecha y hora de la audiencia, así como la información del expediente. «Aquí es cuando activamos la trampa», dijo en voz baja. «Asegúrate de estar presente».
Le entregarás al juez la declaración auditada completa en cuanto el alguacil llame a tu caso. Estudié la citación, memorizando los detalles. Hizo una pausa y me miró a los ojos. Recuerda, advirtió Jolene, no puedes mostrar tus emociones. Debes parecer lo más impasible y humilde posible. Deja que la arrogancia de Sierra haga el trabajo. Cuando presentes las pruebas, dirán mucho, una verdad clara e innegable. Asentí, sintiendo el peso de cada paso que habíamos dado para llegar a este punto. Nunca lo verá venir, dije en voz baja. Al salir de su oficina y salir al fresco aire nocturno, pensé en la risa segura de Sierra y la arrogancia de su paso. Se creía reina de nuestro reino compartido, ciega a los cimientos que yo había puesto bajo sus pies. Imaginé la conmoción que se sentiría en la sala cuando el hombre al que ella despidió presentara una herencia que demostraba que no era el desventurado esposo del que se burlaba, sino el arquitecto oculto de un imperio multimillonario. De camino a casa, ensayé mi comportamiento. Tranquilo, respetuoso, firme. Llegué a nuestro apartamento justo cuando la luna se ocultaba en el horizonte, entré y encontré a Sierra dormida en su habitación. Me detuve en la puerta, observándola, su pecho subiendo y bajando en pacífica ignorancia de la tormenta que estaba a punto de desatar. Retrocedí, cerré la puerta en silencio y caminé hacia mi estudio. Allí, a la tenue luz de la lámpara de mi escritorio, esperaba la última pieza de nuestro plan, una carpeta manila con la etiqueta, Divulgación de Patrimonio Neto, Malik Rowan. La guardé con cuidado en mi maletín, cerré los cierres y me susurré, que empiece la función. En el silencio, comprendí que el montaje estaba completo y que, cuando finalmente cayera el mazo, no me presentaría como un marido derrotado, sino como el dueño indiscutible de mi propio destino. La sala del tribunal parecía el acto final de una obra meticulosamente guionada, un escenario preparado para la gran actuación de Sierra. Al entrar, noté el suave murmullo de la galería, filas de rostros desconocidos y un puñado de curiosos, probablemente amigos de Sierra o miembros de la prensa local avisados por rumores de un divorcio de alto perfil. Sierra avanzaba con paso mesurado, la espalda recta y una sonrisa impecable. Llevaba el cabello peinado con ondas sueltas que enmarcaban su rostro a la perfección, y su vestido de diseñador insinuaba la facilidad con la que llamaba la atención. Saludó al juez con un gesto de confianza y se giró hacia la multitud reunida, con los labios curvados en una sonrisa triunfal, como si toda la sala existiera solo para celebrar su victoria. Bryant llamó a la puerta junto a ella, con su traje a medida impecable y su imponente ejemplo de seguridad en sí misma. Intercambió unas palabras en susurros con el alguacil y luego se volvió hacia Sierra como diciendo, «Esto es nuestro». Sierra rió suavemente, un sonido que recorrió la sala como una onda en el agua quieta, creando olas de expectación. Le susurró algo a Knox, y me imaginé la inmensa satisfacción que sentía al anticipar el pronunciamiento del juez. Yo, por mi parte, me dirigí con serenidad a mi mesa, sacando de mi maletín una ordenada carpeta manila con la etiqueta, Declaración de Patrimonio Neto, Malik Rowan. La coloqué deliberadamente delante de mí, sus bordes nítidos y su sello profesional contrastaban con la ornamentada filigrana del mobiliario de la sala. El juez, un hombre mayor cuya toga caía en elegantes pliegues, dio por terminada la sesión con un mesurado carraspeo. Se dirigió a ambos, hablando con un tono tranquilo que no delataba favoritismo. «Estamos aquí para finalizar el acuerdo de divorcio entre la señora Rowan y el señor Rowan», comenzó, pasando de Sierra a mí. «Abogados del demandante, por favor, presenten sus alegatos iniciales». Bryant Knox se levantó con soltura, se dirigió al atril y recitó con seguridad un resumen de los logros de Sierra y la imparcialidad del acuerdo propuesto. Detalló su trayectoria como ejecutiva de relaciones públicas, su labor filantrópica y el desequilibrio financiero que habían acordado. El señor Rowan, afirmó, no poseía bienes sustanciales más allá de la vivienda conyugal y una modesta cuenta corriente. La sala asintió, incluso la expresión del juez se suavizó ante la descripción del éxito de Sierra. Sierra me miró con los ojos brillantes de victoria. Las comisuras de sus labios se levantaron y sonrió, como diciendo, «¿Ves lo bien que lo he logrado?». Le concedí ese momento, con el rostro sereno, una postura respetuosa, como si yo también creyera en la narrativa cuidadosamente orquestada. Detrás de mí, Jolene Carter estaba sentada en la galería, con la mirada fija en Knox, su expresión una máscara de calma inescrutable. Capté su sutil asentimiento y sentí la oleada de adrenalina que acompaña a la sincronización perfecta. Cuando Knox terminó,
regresó a su asiento con un gesto de suficiencia. Creía tener el resultado asegurado, una última vuelta de la victoria alrededor del estrado. El juez le dio las gracias y luego se volvió hacia mí. Señor Rowan, puede presentar su respuesta. Me levanté lentamente, con cada movimiento deliberado, y me dirigí al atril. La sala quedó en silencio, como si el aire contuviera el aliento. Puse una mano sobre la carpeta y dirigí la mirada hacia el juez. Su señoría, comencé con voz firme. Agradezco la exhaustiva presentación de mi estimado colega. Sin embargo, hay información adicional relevante para la determinación del tribunal de una división equitativa. Revisé la carpeta y extraje el primer juego de documentos. Estados financieros auditados, contratos de fideicomiso, inversiones en el extranjero, todo atado con un discreto clip. Al entregarle la carpeta al alguacil, vi cómo la sonrisa de Sierra se desvanecía. Knox tensó la mandíbula. El alguacil le entregó la carpeta al juez, quien la tomó y arqueó ligeramente las cejas. Regresé a mi asiento y, en ese instante, se hizo el silencio en la sala. Sierra abrió mucho los ojos y un leve rubor se apoderó de sus mejillas. Me senté con la espalda recta y las manos cruzadas, observando al juez abrir los documentos. El silencio se hizo tenso, roto solo por el suave crujido del papel al pasar las páginas. Finalmente, levantó la vista. Señora Rowan, dijo. Con voz mesurada pero firme, estas revelaciones indican que el señor Rowan posee una participación mayoritaria en Verdantage, valorada en aproximadamente $48 millones, además de importantes activos en el extranjero. ¿Podría el abogado explicarlo? La sala del tribunal estalló en susurros y exclamaciones. El asesor de Sierra se apresuró a acercarse, con los papeles en la mano, pero ya era demasiado tarde. La verdad quedó al descubierto. Su risa triunfal, el punto central de su actuación, se apagó en sus labios y fue reemplazada por un jadeo ahogado de asombro. Brian Knox se levantó, con la confusión y la indignación mezcladas en su rostro. Hojeó sus propias notas, como esperando que se transformaran en sus manos. Sierra apretó las palmas de las manos contra su regazo, con la mandíbula tan apretada que temí que se rompiera los dientes. El juez le dio a Knox un momento para que se recompusiera y luego puso una mano sobre el atril. Señor Knox, dijo, el tribunal reconoce esta nueva información como parte del expediente. El acuerdo previo debe reconsiderarse a la luz de estas revelaciones. En ese momento, el mundo de Sierra se tambaleó. La sala, preparada para celebrarla, se sumió en un silencio incómodo. Los amigos en la galería intercambiaron susurros incrédulos, los periodistas alzaron las cejas con curiosidad. La secretaria del juez levantó la vista de su blog, olvidando el alfiler. Los ojos de Sierra se cruzaron con los míos brevemente. Ojos que antes brillaban con certeza, ahora brillaban con pánico. Knox se recostó en su silla, derrotado, mientras los labios de Jolene se curvaban en una leve sonrisa de satisfacción. El juez convocó un breve receso para revisar los documentos en su totalidad. Sierra permaneció de pie, insegura, alisándose el vestido como para recomponerse. Yo permanecí sentada, tranquila, con las manos cruzadas sobre el regazo. Escuché cómo Sierra respiraba con dificultad, una suave inhalación que revelaba claramente su inminente revelación. El tribunal, ante su escenario, se había convertido en un crisol donde sus suposiciones y arrogancia se desvanecían. Cuando terminó el receso y nos volvimos a reunir, el juez anunció que el acuerdo original sería anulado y que se redactaría un nuevo acuerdo que reflejara la verdadera extensión de mis bienes. El abogado de Sierra intentó protestar, pero el juez levantó la mano. Este tribunal valora la honestidad y la equidad, entonó. Los documentos presentados por el señor Rowan son claros e indiscutibles. Y así, sin más, terminó la función. La risa que una vez anunció la victoria de Sierra fue reemplazada por un silencio sombrío, un silencio tan profundo que parecía resonar en cada rincón de la sala. Me recosté, con el corazón en paz, sabiendo que en esta sala, en este día, el marido del asiento trasero había tomado las riendas. El momento pareció suspendido en el silencio que invadió la sala, como si las paredes se hubieran inclinado para escuchar la voz del juez. Sostuvo la carpeta ante él, rozando con los dedos los bordes nítidos de las páginas, y la galería aguardó con tensa expectación. Me senté rígidamente en mi silla,
con las manos entrelazadas, observando cómo la postura segura de Sierra se desmoronaba a medida que el juez comenzaba a leer en voz alta. Según la declaración presentada y las auditorías verificadas, el señor Rowan posee el 92% de las acciones de Verdantech, valoradas actualmente en $48.600.000. Las sílabas resonaron como campanas, cada una con el peso de la verdad en el silencio atónito. Los rostros de la multitud reflejaron asombro, mientras que la sonrisa de Sierra se desvaneció. Su abogado, Brian Knox, parpadeó y tragó saliva, recorriendo con la mirada nuestras declaraciones cuidadosamente preparadas. Tartamudeó al levantarse, aferrando sus propias notas como un talismán. Su señoría, debo protestar por la admisibilidad de estos documentos presentados fuera de plazo. Su voz tembló, delatando su seguridad. El juez levantó una mano, haciendo una pausa a mitad de la lectura. Señor Knox, el tribunal ha revisado estos documentos y los encuentra en orden. La serena autoridad del juez golpeó como un martillo, con la fuerza suficiente para destrozar cualquier pretensión de victoria que Sierra aún albergaba. Por el rabillo del ojo, vi a Sierra inhalar con fuerza, mientras su pecho se elevaba describiendo un arco repentino y pronunciado. Una gota de color desapareció de sus mejillas, reemplazada por la pálida luz de la sorpresa. Se clavó las uñas en la palma de la mano, en un inútil intento de anclarse. Se había enorgullecido de su serenidad imperturbable, pero ahora la verdad desvelaba su fachada cuidadosamente construida. Sentí una oleada de reivindicación, atenuada por la gravedad de presenciar su desenmascaramiento, y resistí el impulso de inclinarme triunfalmente. Esto no era un espectáculo, era un ajuste de cuentas. El juez continuó con tono mesurado. Entre sus activos adicionales se incluyen activos en el extranjero en Greenbyte Logistics valorados en $11.200.000 y varias cuentas fiduciarias por un total de $1.500.000. Los susurros resonaban en la galería, como una ola que se encrespa y se derrumba en jugosos murmullos. La red de simpatizantes de Sierra abrió los ojos de par en par, intercambió miradas inseguras y se removió en sus asientos. Algunos periodistas garabateaban notas frenéticamente. Otros nos miraban a Sierra y a mí con un interés renovado y curioso. La energía de la sala crepitaba con la emoción de la revelación. La respiración de Sierra se aceleró al ponerse de pie, atraída por el centro de su perdición. Se le quebró la voz al intentar hablar y abortó la protesta, pero no le salieron palabras coherentes. Knox corrió a su lado, murmurando palabras tranquilizadoras que parecían un puño en el aire. Rebuscó entre sus archivos, desesperado por encontrar alguna cláusula o nota al pie que invalidara nuestras revelaciones. Lo observé con suave indiferencia, maravillándome de la rapidez con la que el triunfo puede convertirse en pánico. El juez cerró el expediente con un chasquido decisivo. Dados estos importantes activos, el acuerdo de conciliación presentado ante este tribunal debe anularse y renegociarse para reflejar una división equitativa. Su mirada recorrió la sala antes de posarse en Sierra, cuyos labios se entreabrieron en un jadeo. El mazo subió, cayó con un crujido definitivo, y la sala exhaló al unísono. El alivio y la incredulidad flotaban en el aire, una mezcla embriagadora para quienes entendíamos exactamente cómo se había orquestado. Cuando el alguacil pidió un breve receso, Sierra se hundió en su silla, temblando. Permanecí sentado, cerrando los ojos un momento para procesar el peso de lo que acababa de ocurrir. Fuera de mi dominio, el orgullo floreció silenciosamente. Había orquestado su caída sin alzar la voz. Jolene Carter me dedicó un sutil gesto de asentimiento desde la galería, confirmando que nuestra meticulosa planificación había dado el golpe deseado. El mundo más allá de las puertas de la sala del tribunal nunca volvería a ser el mismo para Sierra, ni tampoco la percepción de quién era yo. Al reanudarse la sesión, el juez ordenó a ambas partes negociar un nuevo acuerdo. El abogado de Sierra intentó salvar lo que pudo, pero el equilibrio de poder se había alterado irrevocablemente. Me levanté para acatar la decisión del juez con voz firme y respetuosa, sin ofrecer más argumentos. La mirada de Sierra se cruzó con la mía por un fugaz instante, antes llena de desdén, ahora opaca de arrepentimiento, y me giré, sintiendo el peso de cada hora secreta que había invertido en filo verdoso. En ese momento, comprendí que las victorias más poderosas son las que se logran en silencio, cuando tu oponente cree que eres impotente. La lectura terminó y me recosté, sabiendo que el silencioso esposo, por fin, había asumido la narración. Sierra entreabrió la boca, pero no pronunció palabra.
El aire de la sala se sintió repentinamente gélido, como si el brillo de la lámpara se hubiera atenuado y todas las superficies se hubieran congelado. Le lavé las manos, apretando los papeles de divorcio firmados que una vez había blandido como un trofeo. Sus nudillos se pusieron blancos al darse cuenta de la trampa en la que había caído. La risa que una vez la había fortalecido con confianza ahora resonaba huecamente en su memoria, reemplazada por el silencio atónito de su propia ruina. Permanecí sentado, mi postura inmutable, observando cómo todo el peso de nuestro acuerdo, firmado con tanto regocijo, se cernía sobre ella como un sudario. Brian Knox, quien había entrado antes con aire de suficiencia, parpadeó rápidamente mientras hojeaba las páginas del informe financiero que le había presentado. Su traje a medida, antaño símbolo de su férreo control, ahora se desmoronaba en la quietud tensa. Abrió la boca, como para pedir un aplazamiento, pero el juez intervino antes de que pudiera hablar. El tribunal reconoce el acuerdo como vinculante. El juez anunció, con voz firme y clara, que todas las partes habían firmado voluntariamente. Este acuerdo se mantiene conforme a los términos estipulados y no se admitirán más reclamaciones. La palabra golpeó a Sierra como un puñetazo, se quedó sin aliento y la sala pareció tambalearse mientras los rostros a su alrededor demostraban comprensión. En algún lugar de la galería, un reportero escribía frenéticamente, presintiendo la historia del año que se estaba desarrollando. Sierra miró a Brian Knox, buscando consuelo, pero este se desplomó en su silla, con cualquier pretensión de defensa desaparecida de su expresión. Sierra se dio cuenta, en ese momento, de que había renunciado a todo derecho a impugnar la división de bienes. Se había burlado de mi supuesta fragilidad y había desestimado mis proyectos paralelos. Ahora, su propia arrogancia había sellado su destino. Escuché el suave susurro de su exhalación mientras procesaba la sentencia final del juez. Los papeles del divorcio que había firmado con tanta naturalidad, creyéndolos una mera formalidad, ahora eran irrevocables. Había aceptado 450 gramos de brillantes candelabros y cristal fino, mientras que se deshizo de toda una fortuna, y el tribunal no tenía motivos para intervenir. Sentí una oleada de reivindicación, pero la gravedad de su conmoción la atenuó. No fue una victoria insignificante, sino una transformación de todo el panorama de nuestra historia compartida. Intentó ponerse de pie, pero le temblaban las piernas. Brian Knox se acercó para calmarla, murmurando palabras que no llegaron a sus oídos. Ella miraba fijamente al suelo como si viera por primera vez el dibujo en las baldosas de mármol pulido. Durante 6 años, había construido una narrativa en la que yo era el compañero pasivo, el compañero divertido. Ahora esa narrativa estaba en ruinas, reemplazada por la cruda realidad de que yo había construido mi imperio mientras ella actuaba en el escenario. El juez se levantó, restaurando la solemnidad de la sala. Este asunto está concluido, dijo, golpeando el estrado con el mazo. La sentencia de divorcio se dictará como se acordó. El chasquido del mazo fue como el cierre de un libro pesado, uno cuya última página se había escrito en mi silencio. Sierra permaneció sentada, con los hombros encorvados y la mirada perdida. Me puse de pie, con comedida cortesía, y recogí mis papeles. Jolene Carter, sentada unas filas atrás, me ofreció un breve asentimiento, reconociendo que nuestro plan había tenido éxito tras la fachada de la derrota. Al pasar junto a la mesa de Sierra, sus ojos se posaron en los míos. Vi un destello de desesperación, una silenciosa súplica de clemencia que no podía conceder. Mi expresión permaneció tranquila, casi amable. Espero que encuentres la paz que buscabas, dije en voz baja, con apenas un leve atisbo de arrepentimiento en mi voz. Me examinó el rostro, como si buscara un rastro del hombre que creía conocer, pero solo encontró a alguien que había recuperado su poder. Parpadeó, con el labio inferior tembloroso, y apartó la mirada. Fuera de la sala, el mundo había cambiado. Los reporteros tomaron fotos cuando Sierra apareció primero, flanqueada por Knox. Su compostura se desvaneció, pero la recuperó con valentía. La seguí, saliendo a la brillante luz de la tarde, donde amigos y desconocidos se detuvieron a observar. Los flashes de las cámaras se encendieron. Se llevaron los teléfonos. Un fotógrafo gritó, «Señor Rowan, ¿algún comentario?» Me permití un pequeño asentimiento sereno. Sin comentarios, dije y pasé de largo. El repiqueteo de mis zapatos contra los escalones de mármol resonó como las últimas notas de una sinfonía de cámara.
Sierra se quedó en la escalera del juzgado, mirando su teléfono mientras le llegaban una lluvia de mensajes, mensajes de amigos, alertas de noticias, notificaciones de redes sociales. Se desplazó por torrentes de especulaciones y comentarios. Un divorcio impactante, un imperio oculto al descubierto, la fortuna de Malik Rowan al descubierto. Con cada golpe, su fachada se desmoronaba aún más. Me quedé en lo alto de las escaleras, con las manos en los bolsillos, observándola desplomarse bajo el peso de sus propias suposiciones. Algunos de sus amigos se acercaron vacilantes, ofreciéndome sus condolencias. Sus rostros eran máscaras de incertidumbre, divididos entre la compasión y la sorpresa. Asentí a cada uno, ofreciéndoles un saludo cortés, luego me di la vuelta y caminé hacia el coche que había aparcado a la vuelta de la esquina. La caravana de Sierra me seguía, pero ella no miró atrás. No esperé a ver su reacción. La firmeza del fallo lo había cambiado todo. El hilo narrativo que había tejido con tanto cuidado había partido la historia en dos. Al acomodarme en el asiento de cuero de mi sedán, cerré los ojos y respiré hondo. El motor rugió suavemente al arrancar y bajé la ventanilla. Una brisa fresca inundó la cabina, trayendo consigo el zumbido distante de la ciudad. Me permití un momento de reflexión. El tribunal había sido el escenario de Sierra, pero yo dirigía la obra. Su risa se había convertido en su perdición, y ahora le quedaba la amarga certeza de que la habían superado en estrategia. Al alejarme, sentí que la tensión de mis hombros se aliviaba. El camino se abría ante mí, libre del peso de los engaños del pasado. La conmoción de Sierra había sido el acto final de nuestra colaboración de 6 años, y yo era libre de continuar el legado que había construido en silencio. Verdantech esperaba su debut público, y con él, un futuro iluminado no por la fama ajena, sino por el triunfo silencioso de un hombre que comprendió que el verdadero poder a menudo crece en las sombras. Mientras el horizonte de la ciudad se perdía en mi retrovisor, me susurré, el silencio puede construir imperios, pero la risa puede sellar tu destino. Y con eso, me adentré en el siguiente capítulo de mi vida, sin miedo y con el control innegable. Fuera de la sala del tribunal, el pálido aire primaveral me apretaba la piel mientras me alejaba del edificio que había presenciado la ruina de Sierra. El parloteo de los coches al ralentí y las bocinas lejanas formaban una banda sonora apagada que acompañaba la victoria que se había gestado entre aquellos muros. Me detuve en la acera, apoyé una mano en la puerta pulida de mi sedán y cerré los ojos. La luz del sol se reflejaba en las molduras cromadas, e inhalé profundamente, saboreando la libertad en cada respiración. Los pasos de Sierra se desvanecieron tras de mí, absorbidos por el eco de sus propias expectativas destrozadas, y dejé que una pequeña y genuina sonrisa se dibujara en mis labios. Me levanté temprano a la mañana siguiente y me deslicé en mi estudio antes del amanecer, el suave murmullo de la ciudad apenas comenzaba a percibirse tras las cortinas opacas. La habitación estaba bañada por un resplandor dorado proveniente de la lámpara de mi escritorio, que iluminaba carpetas y cuadernos llenos de planes meticulosamente detallados para el próximo rostro de Verdantech. Me serví una taza de café negro fuerte, el aroma me tranquilizó mientras me acomodaba en la silla. En ese momento de tranquilidad, pasé un dedo por el lomo encuadernado en cuero de la carpeta etiquetada como pruebas judiciales. Sus bordes estaban lisos por el tacto, testimonio de las muchas veces que había revisado los documentos, reforzando la verdad que había decidido revelar. Mi teléfono vibró con notificaciones, pero las ignoré. Los inversores me felicitaron por el veredicto y Jolene Carter expresó su satisfacción por nuestra impecable ejecución. Aún así, dejé que el silencio me envolviera, sabiendo que en la quietud residía el poder de reflexionar y planificar. Abrí mi portátil y revisé las páginas de destino que mi equipo había preparado para el próximo anuncio público de Verdantech. Gráficos y tablas brillaban en la pantalla, proyectando pronósticos de ingresos, aspectos destacados de la colaboración y planes estratégicos. Cada cifra era un monumento a años de trabajo oculto. Cada estrategia era un homenaje a las noches incansables que pasé programando y negociando bajo la risa desdeñosa de Sierra. A media mañana, me puse un traje a medida por primera vez en meses. Examiné mi reflejo en el espejo del dormitorio y noté la ausencia de tensión que antes me nublaba la mirada. Me alisé las solapas de la chaqueta y me ajusté la corbata, sintiendo el peso de la tela como símbolo de un nuevo comienzo, más que de una rigidez. Llevé el recuerdo de la confianza en sí misma de Sierra a la taquilla del gimnasio, donde me puse ropa deportiva y caminé con fuerza por el pavimento junto al muelle.
El subir y bajar de mi pecho seguía el ritmo mesurado de mis pasos, y sentí la euforia de un propósito recuperado latiendo en cada músculo. Esa misma tarde, convoqué una reunión con mi equipo directivo principal en una elegante sala de conferencias en la discreta sede de Verdantech. Me recibieron con sonrisas y asentimientos entusiastas, sin saber que la última vez que nos habíamos reunido, yo era el hazmerreír de mi propia casa. Les agradecí su continua dedicación y les informé sobre los resultados del proceso judicial, destacando la ventaja estratégica que ahora teníamos. Vi cómo el orgullo florecía en sus ojos, incluso mientras yo mantenía un tono tranquilo y mesurado. Aplaudieron cortésmente, y sentí una gratificante oleada de legitimidad al darme cuenta de que, por fin, me veían no solo como su director ejecutivo, sino como el artífice de nuestro floreciente éxito. Esa noche, al anochecer sobre la ciudad, me encontraba en el balcón de mi apartamento con un vaso de whisky en la mano. Las luces de los rascacielos formaban un panorama brillante contra el cielo índigo, y reflexioné sobre el viaje que me había traído hasta aquí. Pensé en los innumerables momentos que había sacrificado por mantenerme en secreto, las horas robadas en cafeterías, las conversaciones susurradas por líneas cifradas y las innumerables ocasiones en las que dejé que los insultos de Sierra me invadieran sin respuesta. Cada ocasión había sido un hilo que se entretejió en el tapiz de mi triunfo final. Levanté mi copa y brindé por las victorias silenciosas que habían construido este imperio, victorias que ninguna trompeta podía anunciar. En las semanas siguientes, los medios de comunicación inundaron de historias sobre el CEO fantasma, cuya fortuna oculta eclipsaba todas las expectativas. Me pidieron entrevistas, pero solo concedí unas pocas, eligiendo mis palabras con la misma precisión que aplicaba a los contratos. Enfaticé la promesa de plataformas de IA de vanguardia, mientras dejaba que la revelación de mi historia personal flotara en un segundo plano, un subtexto que intrigaba sin eclipsar nuestra misión. Tweets y artículos especulaban sobre cómo un hombre tan subestimado podía ascender de forma tan espectacular. Dejé que se preguntaran, preservando un aura de misterio que fortaleció el atractivo de nuestra marca. A pesar de todo, Sierra siguió siendo una figura periférica, una advertencia que se susurraba en mi círculo íntimo. Los informes indicaban que su prestigio social se había visto afectado, y sus proyectos vanidosos se tambalearon a medida que patrocinadores y socios se distanciaban. Supe que intentó contactarme a través de su hermana, buscando aclaraciones o quizás un reencuentro, pero nunca respondí. No deseaba reabrir viejas heridas ni enfrascarme en pequeñas recriminaciones. Había logrado algo mucho más perdurable que la venganza. Había creado un legado cimentado en la innovación, la resiliencia y la integridad. Una mañana fresca, varios meses después del veredicto, firmé la documentación final para la salida a bolsa de Verdantegis. La ceremonia fue discreta, con una pequeña reunión de ejecutivos, asesores legales y un puñado de inversores leales. Cuando sonó la campana, marcando nuestra salida a bolsa, las acciones subieron por encima de la oferta inicial, confirmando todos los riesgos que había asumido en secreto. Me quedé junto al podio, con el corazón firme, y sentí que la energía de la sala pasaba de la anticipación a la celebración. Mientras las cámaras disparaban y las felicitaciones fluían, recordé las noches en que nadie creía en mi visión y sonreí para mis adentros al recordar la distancia recorrida. Esa noche, cené en un tranquilo restaurante junto al puerto, acompañado únicamente por mi disco de jazz favorito, que sonaba suavemente por mis altavoces inalámbricos. Un camarero colocó una rosa sobre la mesa y me rellenó la copa con meticuloso cuidado. Saboreé las notas de bourbon y los acordes ahumados que inundaban la sala iluminada por las velas. En ese momento de solitaria apreciación, reconocí que el verdadero poder, como la maestría, a menudo requiere paciencia y la disposición a trabajar anónimamente hasta el momento de la revelación. Al regresar a casa, me encontré con un mensaje, una invitación para hablar en una conferencia internacional de tecnología. La oferta incluía viaje en primera clase y unos generosos honorarios, todo un reconocimiento indiscutible a mi influencia. Acepté con gratitud, pero reservé los detalles hasta el momento oportuno. Comprendí que ahora tenía la capacidad de elegir mi propia narrativa, de revelar tanto o tan poco como quisiera. Mientras me acomodaba en la cama, con las luces de la ciudad brillando a través de la ventana, reflexioné sobre el curso de mi viaje. El marido del asiento trasero había tomado el volante, el hombre en las sombras había salido a la luz. Pero el hombre en el que me había convertido prosperaba en ambos mundos, equilibrándose entre el silencio de la estrategia confidencial y el resplandor del éxito.
Cerré los ojos y susurré en la oscuridad, el silencio construyó este imperio. Y ahora yo lo guiaré hacia su época más gloriosa. Y con eso, me quedé dormido, soñando ya con los capítulos que aún estaban por revelarse. Habían pasado 6 meses desde el drama judicial que transformó mi vida, y durante ese tiempo me había retirado a las costas de Lisboa, cambiando el gris horizonte de Seattle por los edificios de tonos pastel que se aferraban a las colinas con vistas al Atlántico. Mi villa se encontraba en una calle tranquila, con estrechos adoquines que serpenteaban entre bugambillas en flor y balcones de hierro forjado. Allí, el horizonte se extendía indefinidamente, y cada mañana me despertaba con el silbido de la espuma del mar y el lejano graznido de las gaviotas. Sentí como si el mundo se hubiera reiniciado, otorgándome la paz que tanto había buscado bajo la mirada crítica de Sierra. Encontré consuelo en rutinas que honraban tanto mis luchas pasadas como mi libertad presente. Cada amanecer, caminaba por la orilla, dejando que el agua salada me rozara las zapatillas mientras planeaba los próximos pasos para Verdantech. Los fines de semana, experimentaba en mi cocina, perfeccionando tartas de crema portuguesas y un guiso de mariscos inspirado en la pesca de los pescadores locales. Las tardes las reservaba para largas conversaciones con mi socia de diseño, Sofía, cuya creatividad cimentaba nuestra colaboración en la calidez y el respeto mutuo. No había juegos de poder ni rivalidades subyacentes. Solo una visión compartida y una amistad genuina. Una tarde, llegó un ejemplar encuadernado en cuero de la revista Forbes, con mi retrato en la portada y el titular, El CEO fantasma, de esposo invisible a fundador visionario. Pasé las páginas satinadas y leí el artículo que narraba mi trayectoria, de cónyuge secundario a figura destacada de la industria. El autor captó la esencia de mi filosofía, que la verdadera fuerza se forja en silencio. Que la paciencia y la estrategia pueden sobrevivir al ruido y al espectáculo. Dejé la revista en mi escritorio, consciente de lo lejos que había llegado y de lo poco que había necesitado validación pública. Más tarde esa semana, convoqué una sesión de estrategia para la expansión de Verdantech hacia las aplicaciones de energías renovables. La videollamada me puso en contacto con ingenieros en Tokio, científicos de datos en Berlín y asesores legales en Sao Paulo. Con cada rostro que aparecía en la pantalla, sentía la satisfacción de un propósito compartido. Un marcado contraste con el desaliento solitario tras el que una vez me escondía la sombra de Sierra. Refinamos algoritmos que optimizarían la eficiencia de las turbinas eólicas y desarrollamos programas de mantenimiento basados en IA para parques solares. Nuestro trabajo prometía dejar una huella significativa en el planeta, y cada pulsación de tecla llevaba el legado de mi silencioso ascenso. Esa noche, organicé una reunión modesta en mi terraza, invitando a un puñado de viejos amigos que me habían apoyado antes de la revelación del imperio. Las guirnaldas de luces proyectaban una cálida luz sobre las largas mesas de madera, y las risas flotaban en la brisa nocturna. Brindamos con vino local y compartimos historias de triunfos y dificultades. Cuando alguien preguntó por Sierra, hice una pausa y dije simplemente que ella había elegido su propio camino. Yo elegí el mío. No había amargura en mi voz. Solo un tranquilo reconocimiento de que la compasión no tiene cabida donde prospera el propósito. En las semanas siguientes, recibí una disculpa de Sierra a través de su hermana, un mensaje teñido de arrepentimiento y sorpresa por lo que había perdido. Leí sus palabras con atención, percibí la vulnerabilidad tras el tono formal y luego borré el correo electrónico. No hubo satisfacción en su arrepentimiento, solo el reconocimiento de que algunos puentes, una vez quemados, es mejor dejarlos carbonizados. No tenía ningún interés en reavivar viejas heridas ni intercambiar disculpas cuando lo que importaba era el impulso hacia adelante. La primavera dio paso al verano, y Verdantech se preparó para su primera gran conferencia del sector. Volé a Múnich para pronunciar el discurso inaugural, subiendo al escenario bajo unas luces brillantes y frente a miles de personas. Mientras hablaba de innovación, resiliencia y el poder silencioso de la perseverancia, vislumbré rostros entre la multitud iluminados por el reconocimiento. Y, en algunos casos, por el asombro de que el hombre modesto responsable del éxito de la empresa estuviera ante ellos como su líder. Sus aplausos me inundaron, no como una validación de mi valía, sino como una reafirmación de nuestra misión compartida. Esa noche, de vuelta en la suite de mi hotel con vistas a las brillantes torres de la ciudad, abrí mi portátil y vi mensajes. Consultas de aspirantes a emprendedores, invitaciones para ser mentor en Stanford y una nota personal de un excompañero de clase que elogiaba mi humildad,
Respondí a algunas. Cortés, conciso y sincero, luego cerré la tapa y me recosté en la silla. El suave zumbido del aire acondicionado me recordó que el éxito no tiene por qué ser un estruendo. Podría vivir en el pulso constante del propósito y la tranquila satisfacción de saber que has construido algo duradero. Mientras preparaba el equipaje para el vuelo de regreso a Lisboa, reflexioné sobre el arco de mi vida. Los inicios sombríos, el enfrentamiento en el tribunal y el sereno presente que floreció de ambos. Ahora entendía que la compasión es una emoción fugaz, un bálsamo vacío para el orgullo herido. La paz, en cambio, se gana con acción deliberada y una concentración inquebrantable. Metí mi maleta en el compartimento superior, me acomodé en mi asiento y cerré los ojos, imaginando ya el horizonte que me esperaba al aterrizar. Porque no estaba hecha para la venganza. Fui construido para dejar un legado, y el legado, una vez asegurado, ofrece su propia paz inquebrantable.